En el vídeo anterior aprendimos qué es la intensidad de corriente eléctrica. En este vídeo conoceremos los tipos que existen. Si imaginamos un circuito cualquiera con un generador y una bombilla y observamos cómo circula la intensidad, se pueden dar tres casos. El primer caso es que la intensidad circule siempre en sentido horario. El segundo, que la intensidad circule siempre en sentido antihorario. El tercer y último caso es que la intensidad cambie de sentido cada cierto tiempo. Siempre que la intensidad circule siempre en el mismo sentido, la corriente será corriente continua, también conocida como corriente directa. Por tanto, el primer y el segundo caso tendrán corriente continua. Cuando la intensidad cambie de sentido cada cierto tiempo, la corriente se llamará corriente alterna. Eso es lo que pasa en el último caso. Vamos a ver un poco más en detalle cómo se comporta la intensidad en cada caso. En el primer caso, si establecemos que el sentido horario es el positivo, la intensidad será siempre positiva. Así pues, podríamos tener un gráfico de la intensidad respecto al tiempo como este. La intensidad en este caso es constante y de un valor de 2 amperios. También podríamos tener un gráfico como este, en que la corriente sería corriente continua variable y los valores de la intensidad oscilarían entre 1 amperio y 2 amperios. En el segundo caso, sabiendo que el sentido positivo es el sentido horario, podemos afirmar que la intensidad será siempre negativa. Por tanto, podemos tener un gráfico como el siguiente, en el que la intensidad será de un valor negativo constante, como puede ser menos 2 amperios. O también como el siguiente, en que la corriente sería continua pulsante, ya que la intensidad toma un valor, como podría ser de menos 1 amperio, durante un intervalo de tiempo, y después se interrumpe y no existe intensidad durante otro intervalo de tiempo, creando así un gráfico de pulsos periódicos. Todos los gráficos que hemos visto hasta ahora son de corriente continua, porque la intensidad no cambia de sentido, o dicho de otra manera, no atraviesa en ningún momento el eje del gráfico. En el tercer caso tendremos gráficos como este, en el que la intensidad tomará un valor positivo, por ejemplo de 2 amperios, durante un intervalo y después tomará un valor negativo, por ejemplo de menos 2 amperios, durante otro intervalo de tiempo. Este patrón se repetirá periódicamente, dando lugar a una corriente alterna cuadrada. Otro gráfico podría ser este, en el que la intensidad es triangular y oscila entre un valor positivo y otro negativo, como podrían ser 2 amperios y menos 2 amperios respectivamente. El último ejemplo que vamos a poner es este, en el que la intensidad es sinusoidal y oscila con esta forma entre un valor positivo y otro negativo, como podrían ser 1 amperio y menos 1 amperio. De todos los gráficos que hemos visto, los que más utilizaremos serán estos dos. El primero es el gráfico típico para una pila o batería, que siempre proporcionarán corriente continua. Sus símbolos en un circuito serán este para la pila y este para la batería. El segundo es el tipo de corriente eléctrica que recibimos en nuestras casas, y es el más utilizado para corriente alterna. En un circuito dibujaremos un generador de corriente alterna sinusoidal de esta manera. Hasta aquí el vídeo de hoy, y en el siguiente vídeo conoceremos otra magnitud fundamental de la electricidad, el voltaje o diferencia de potencial. Si tenéis cualquier pregunta no dudéis en dejar un comentario.